Un saludo para los amigos que están ahí, León y todos los compañeros. Creo que esta es una especie de reunión de bolivianos, ¿no? Porque van a participar aquí bolivianos nacidos en Bolivia, bolivianos nacidos en Perú, bolivianos nacidos en Brasil, como ustedes. Así que creo que estamos en familia. La iglesia no tiene fronteras. Nuestra iglesia es una iglesia mundial. Y como estaba diciendo el pastor en la presentación anteriormente, eso es lo que nos une como familia, nuestro cuerpo doctrinal. Es la sangre de nuestra iglesia. Y esa sangre de nuestra iglesia se da pues a través de la escuela sabática, ¿no? Que nos une a todos como iglesia mundial. Así que para mí es un privilegio esta tarde estar con ustedes, con la iglesia en Guatemala, el distrito misionero San Felipe, si no me equivoco, ¿verdad? Así San es, pastor. Felipe, San Felipe del pastor Andrés, muchísimas gracias por la invitación, agradezco muchísimo, para mí es un privilegio. Y vamos a comenzar entonces esta presentación. Voy a compartir la pantalla. Okay, espero que se vea con claridad la pantalla. Hoy está ya en la conclusión, perdón, ya estoy queriendo terminar. Estoy queriendo terminar el tema. La parte que me ha tocado presentar a mí, al lado de este grupo selecto que tenemos de compañeros que van a estar presentando, a quien les hago llegar mi saludo y voy a estar escuchándolos también. El título es Inicio y desarrollo de nuestras creencias, creencias fundamentales. Algunos le llaman doctrinas. En realidad son nuestras creencias, parte de nuestras 28 creencias fundamentales. Antes, debo aclarar un asunto, porque a veces hay algunos hermanos que se preguntan y dicen, pero la iglesia adventista ha copiado doctrinas de otros. Miren, la iglesia adventista no nació en el vacío. Nada nace en el vacío. Todo nace ya en un contexto. Es como una persona. Cuando una persona nace, cuando tú y yo nacemos, traemos los genes del papá, de la mamá, del abuelito, del padre de parte del papá, de la abuelita del parte de papá, de los abuelitos de parte de la mamá, de los tíos. Traemos genes, traemos algo. No salimos de la nada, traemos algo, pero uno ya le da forma y eso es lo que se llama la personalidad, ¿no es cierto? Uno ya le da una forma particular que es única y que al final no se parece ni al papá, ni a la mamá, ni a los abuelitos, ni a los tíos. Ahora es una persona única e individual. Algo así sucede con la iglesia adventista. Obviamente ha heredado los genes de movimientos religiosos del pasado, pero le ha dado su propia personalidad y se ha ido formando este grupo de doctrinas. Esta presentación entonces tiene que ver con eso, con los inicios de nuestra iglesia. Y queremos responder algunas preguntas básicas, elementales. ¿Cómo hemos llegado a lo que ahora es la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es nuestro trasfondo teológico? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros genes doctrinales, nuestros genes teológicos? Vamos a dividir nuestra presentación en dos grandes partes, en dos grandes secciones. La primera sección tiene que ver con el contexto socio-religioso de inicios del siglo XIX. Cuando hablamos del siglo XIX, nos referimos a los años 1810, 1820, 1830, ¿no? Esos son los inicios del siglo XIX, el contexto socio-religioso. Y en la segunda parte vamos a ver cuáles son las primeras doctrinas distintivas del adventismo. La iglesia nace primero con una sola creencia que los unifica, pero luego van ampliando sus creencias y vamos a hablar de las 5 primeras creencias distintivas de nuestra iglesia en la década de los 40, de los 1840, del 44 en adelante. Así que vamos a ver el mismo origen, la germinación de lo que ahora es nuestra iglesia adventista del séptimo día.
En primer lugar, entonces, vamos a hablar acerca de esto, del contexto socio-religioso de inicio del siglo XIX, ¿no? Nosotros, como Iglesia Adventista, somos la manifestación de la Iglesia cristiana del primer siglo, del tiempo de Jesús, que luego de un paréntesis, de un largo periodo de oscurantismo romano, esta iglesia fue modificada un poco por el movimiento de la Reforma Protestante. Pero ¿cómo hemos llegado a ser lo que es ahora nuestra Iglesia Adventista? ¿Cuál es nuestro trasfondo teológico? Es lo que queremos responder. En primer lugar, entonces vamos a examinar el contexto socio-religioso y en segundo lugar vamos a ver las primeras creencias distintivas de nuestra iglesia. En primer lugar, hablaremos un poco de la Reforma Protestante. El protestantismo americano del siglo XIX era un hijo de la Reforma Protestante del siglo XVI. Los adventistas sabemos que tenemos una herencia protestante, pero muchos creen equivocadamente que somos seguidores de Lutero, Calvino o Zwinglio. Pero cuando nos familiarizamos con el cuerpo de sus enseñanzas, nos damos cuenta que hay más diferencias que similitudes con ellos. Aunque ciertamente nuestra iglesia hereda de la línea de los reformadores el concepto teológico de salvación por gracia a través de la fe, que es la enseñanza principal de los reformadores del siglo XVI, la orientación teológica del adventismo se encuentra más cómodo, se siente más a gusto con lo que los historiadores religiosos, los historiadores eclesiásticos le llaman la reforma radical o los anabaptistas. ¿Ok? Nosotros como iglesia adventista, más que sentirnos identificados con el luteranismo, el calvinismo, nos sentimos más identificados con el anabaptismo. No en todo, por supuesto, pero nos sentimos más identificados con ellos. Vamos a ver 5 grandes influencias de ese contexto socio-religioso que impactó en lo que será eventualmente la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a ver 5, vamos a ver a los anabaptistas, vamos a ver a los restauracionistas, vamos a ver a los puritanos, vamos a ver al deísmo y vamos a ver a algunos por ahí, wesleyano, al metodismo wesleyano, que en realidad es en tercer lugar el metodismo wesleyano. Vamos a ver estas 5 poderosas influencias que ejercieron su impacto en la formación de nuestra iglesia adventista. Vamos a ver un poquito a los anabaptistas. Los reformadores continuaron, los reformadores no llegaron a reformar todo en realidad, los reformadores del siglo XVI. Ellos continuaron con el bautismo infantil y con la unión de la iglesia y el Estado, mientras que los anabaptistas rechazaron ambas prácticas por no ser bíblicas. Así que ahí nos sentimos más identificados con los anabaptistas. En lugar de eso, los anabaptistas llamaron iglesia de creyentes, donde el bautismo era un resultado y decisión en base a la fe. Y enseñaban la separación de la iglesia y el Estado. Los seguidores de los reformadores enseñaban el concepto de sola escritura, es cierto. Sin embargo, los anabaptistas veían que las más grandes iglesias de la Reforma no eran consistentes con esta creencia de sola escritura, era más nombre que práctica. Los anabaptistas buscaban volver completamente a las enseñanzas de la Biblia. Para ellos, un error grave era detenerse donde Lutero y Calvino llegaron teológicamente. O sea, pensar que ellos fueron los reformadores y que ahí se reformó toda la teología es un error. Es cierto que ellos avanzaron, dieron un gran paso, un importante paso, pero no debieran detenerse allí. El anabaptismo no se quedó con las formulaciones de credos y tradiciones de la iglesia, y más bien avanzó hacia los ideales que más se asemejaban a la iglesia del Nuevo Testamento. Así que nos sentimos identificados con los anabaptistas. Hemos heredado algunos de los genes de los anabaptistas más que de Lutero, Calvino, Zwinglio y los demás, sin desmerecer, por supuesto, la obra de ellos. Otra fuerza que ejerce influencia sobre la formación inicial, incipiente de nuestra iglesia, es el movimiento restauracionista.
Aunque el anabaptismo nunca hizo un gran impacto como institución sobre la religión en la América de los inicios del siglo XIX, sin embargo, el espíritu del anabaptismo literalmente permeó las denominaciones evangélicas de su tiempo. Con mucha razón, algunos historiadores se refieren a ese espíritu como restauracionismo. Este restauracionismo fue la fuerza vital para que muchos de los movimientos religiosos de América, para muchos de los movimientos religiosos de América del siglo XIX. Los restauracionistas rechazaron la idea de que la reforma protestante era algo que solo había ocurrido en el siglo XVI, sino más bien que la reforma comenzó en el siglo XVI, pero que no sería completado hasta que no se haya eliminado los últimos vestigios de tradición y las enseñanzas de la Biblia, especialmente las del Nuevo Testamento, se hayan restaurado firmemente en la iglesia. La tarea del movimiento restauracionista era completar la reforma que había quedado incompleta en el siglo XVI con los grandes reformadores. Dentro del movimiento restauracionista, hay un grupo especial que debemos subrayar, porque este espíritu restauracionista, aunque no era una iglesia en particular, influyó notablemente en la teología de la mayoría de los grupos protestantes de América a inicios del siglo XIX, de manera que la mentalidad de las iglesias protestantes era un retorno a la Biblia. Todo grupo protestante que surgía quería retornar a la Biblia. Hubo un tiempo de reavivamiento espiritual muy positivo. Dentro de ese grupo que respiró este espíritu restauracionista está este grupo llamado la Conexión Cristiana. Es muy importante saber de ellos. ¿Quiénes son los de la Conexión Cristiana? Es una rama del movimiento restauracionista, tuvo especial importancia para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué razón? Porque James White y Joseph Bates, dos fundadores del adventismo, fueron miembros de la Conexión Cristiana, así como también lo fue Joshua Himes, un líder millerita que fue ministro de la Conexión Cristiana. Algunas de las enseñanzas más resaltantes de la Conexión Cristiana son, por ejemplo, un retorno a la Biblia como única fuente de fe y práctica, el rechazo a la idea trinitaria de Dios. Ellos rechazaban la Trinidad, porque decían que en la Biblia no hay ninguna parte donde dice la palabra Trinidad. Claro, nosotros no creemos como ellos. También el rechazo a la creencia en la predestinación. Importante. Algo hemos heredado de ellos. La inmortalidad condicional del ser humano. Miren, la Conexión Cristiana creía en el estado de los muertos como nosotros creemos, ¿no? Inmortalidad condicionada a la obediencia del ser humano. De modo que la Conexión Cristiana hizo un gran impacto tanto en el movimiento millerita y más tarde en el adventismo sabático, que sería finalmente nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dos ejemplos para mostrar la influencia. Primero, Joseph Bates, el apóstol del sábado, abogó por la idea de que la iglesia debiera ser restaurada antes del retorno de Cristo. Un segundo ejemplo, Joseph Bates y James White trajeron el antitrinitarianismo, perdón, esta palabra un poco complicada. Trajeron el antitrinitarianismo al adventismo, ya que tenían un trasfondo conexionista. Algunos restauracionistas señalaban el hecho de que la Biblia no existe la palabra Trinidad, ¿no? Como lo dijimos. Una tercera fuerza, de quien también hemos heredado mucha teología, son nuestros primos o nuestros tíos, el metodismo de John Wesley, el metodismo wesleyano. Esta es una tercera orientación que jugó un papel importante en la etapa temprana de la formación teológica del adventismo. Su importancia radica en que la tercera fundadora del adventismo, ¿saben quién es, no? La tercera fundadora del adventismo, hemos mencionado a James White y a Joseph Bates, y la tercera fundadora es Ellen G. White. Creció
ella en la iglesia episcopal metodista. Así que de ahí también traemos genes. Al igual que el restauracionismo, el metodismo permeó la teología de principios del siglo XIX en América y fue la denominación que crecía más rápido en ese tiempo. El adventismo se desarrolló con estos principios en el corazón. Algunos principios traídos del metodismo. Por ejemplo, en primer lugar, aquí tenemos los tres, ¿no? Su orientación hacia la enseñanza del libre albedrío, el concepto de la santificación y el énfasis en la perfección del carácter. Con respecto al libre albedrío, ellos enseñaban lo siguiente: Cristo murió por toda la humanidad en lugar de solo por un grupo predestinados a la salvación. ¿Les parece conocido ese lenguaje? En segundo lugar, igual con respecto al libre albedrío, la gente tenía libre albedrío en lugar de una voluntad predestinada. En cambio, el calvinismo enseñaba de la predestinación. Unos nacen predestinados para ser salvos, no importa qué hagan, van a ser salvos, y otros nacen predestinados para perderse. No importa cuánto esfuerzo hagan, se van a perder, ¿no? La teoría de la doble predestinación. En cambio, Wesley y el metodismo enseñan el libre albedrío. Otra enseñanza con respecto al libre albedrío: la gente podía aceptar la salvación mediante una respuesta de fe al Espíritu Santo. ¿No? O sea, uno tenía que responder a esa invitación. Uno podía resistir la gracia y endurecer su corazón, como el faraón. Y el cristiano podía caer de la gracia a través de la apostasía. O sea, no, con el metodismo no hay esa declaración de una vez salvo, salvo para siempre. No, uno puede perder la salvación, puede caer de la gracia a través de la apostasía. Así que mucho parecido, ¿verdad? El segundo punto, el concepto de santificación, es otra contribución que influyó profundamente en el cristianismo del siglo XIX y en particular en el adventismo. Wesley aceptó el concepto de la reforma acerca de la justificación por la fe, que ese tema es el tema bandera de la reforma y nosotros lo tomamos, la justificación por la fe. No exactamente en sus mismos términos, pero lo tomamos. Pero Wesley reaccionó contra aquellos que lo enfatizaban tanto hasta llegar al punto del antinomianismo. ¿Qué quiere decir eso? Había gente que hablaba tanto de la justificación por la fe en desmedro de otras enseñanzas de la Biblia y se oponían a guardar los mandamientos. Decían, no, una vez que uno cree en Jesús ya no importa qué hagas, ya la ley caducó. El antinomianismo. Wesley se oponía a esa enseñanza de la reforma. Él decía que no. Y a manera de corregir esa tendencia, Wesley enfatizó la santificación como el proceso de llegar a ser similares o parecidos a Cristo. Para él, la justificación era trabajo de un momento, mientras que la santificación era el trabajo de toda la vida. ¿Qué les parece ese lenguaje? A la justificación le llamó justicia imputada y a la santificación le llamó justicia impartida. Miren, toda esta terminología viene de Wesley, del metodismo. ¿Quién lo habrá traído a la iglesia adventista? Wesley también enfatizó la perfección del carácter, ¿no? El tercer punto importante. Pero no como un estado de impecabilidad, ¿no? Un estado en que uno ya no comete más pecados, sino el concepto dinámico que tiene la Biblia con respecto a la perfección. ¿En qué consiste? En un crecimiento constante en amor a Dios y amor a los semejantes. Elena de White trajo al adventismo el concepto de santificación y perfección. Aunque ella usó varios términos wesleyanos, ella no concordaba con Wesley acerca de que uno podía ser perfecto instantáneamente o que tales cristianos perfectos eran conscientes de su perfección. Elena de White tomó varios conceptos, ciertamente, y dirigida por el Espíritu Santo, como nosotros creemos, ella le fue dando un carácter más parecido a lo que la Biblia nos quiere enseñar, ¿no? Le dio su propia personalidad, aceptó conceptos importantes como libre albedrío, santificación, pero perfección, pero le dio el toque bíblico que el Espíritu Santo, con que el Espíritu Santo la guió. Vamos a la cuarta fuerza de influencia de ese tiempo, el deísmo. Claro, ustedes dirán, pero el deísmo, ¿cómo el deísmo va a influir en la iglesia adventista? ¿Les parece raro? A mí también me sonó raro cuando por primera vez, alguna vez, leí que el deísmo también había influido en la formación de nuestro cuerpo doctrinal.
pero en realidad no influye sobre una doctrina. Más bien el deísmo tiene influencia sobre la metodología del estudio de la Biblia, el método. El deísmo, aunque parezca extraño, es otra fuerza de influencia en el adventismo. Esta es una doctrina escéptica que rechaza el cristianismo. Rechaza especialmente los milagros y las creencias de hechos sobrenaturales de la Biblia. El deísmo utilizó el razonamiento humano en lugar de la Biblia como máxima autoridad. Es importante considerar el deísmo para comprender la teología adventista. ¿Por qué? Porque William Miller, le suena parecido ese nombre, o Guillermo Miller, como se le conoce también en castellano o en inglés. William Miller fue deísta en sus años jóvenes. Finalmente él se convirtió y se hizo bautista, pero él fue deísta. Por lo tanto, él fue entrenado, él fue instruido en la metodología deísta, en el razonamiento, en la lógica. Su generación valoraba grandemente lo racional para todo, inclusive para la religión. Más adelante, Miller utilizaría esta aproximación lógica, este método en su estudio de la Biblia. Luego de su conversión al cristianismo, que se hizo bautista, él se refirió a su experiencia con las escrituras ahora como una fiesta de la razón, porque veía que la Biblia era muy razonable. Por lo tanto, dejó atrás sus ideas deístas que rechazaban la Biblia y abrazó la Biblia porque vio que la Biblia era un libro razonable que provenía de la más grande razón, de la más grande mente del universo, del propio Dios. Siguiendo esta línea, el método evangelístico de Miller apelaría definitivamente a la cabeza de sus oyentes, al cerebro de sus oyentes, y no tanto al corazón o a las emociones, ¿no? Él apuntaba más a la cabeza, a la razón. Esa era su metodología, su método evangelístico. Y por muchos años, ese ha sido el método evangelístico de la Iglesia Adventista, apelar a la razón, que la gente piense y que con lógica se dé cuenta que la Biblia tiene razón. Últimamente se han levantado algunos predicadores que han dejado de apelar a la mente, a la cabeza, a la razón y solamente apelan al corazón y a las emociones. Creo que debiera haber un sano equilibrio entre las dos cosas. Pero bueno, este fue el aporte de Miller, uno que venía del deísmo. Esta aproximación intelectual a la religión tuvo un rol central en los sabatistas. Sabatistas se les llamaba a aquellos que guardaban el sábado. Todavía no había iglesia adventista del séptimo día, recordemos. La iglesia adventista del séptimo día como tal recién se organiza a partir del año 1860, cuando se pone el nombre, el 61, cuando se organiza legalmente la primera misión en Michigan, y en 1863, cuando finalmente se organiza la Asociación General. Pero en estos años no había con ese nombre legal oficial Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que se les llama los sabatistas, porque guardaban el día sábado. Bueno, esta aproximación jugó un papel importante entre los sabatistas y posteriormente en el adventismo del séptimo día, por supuesto. Esta es la razón por la que hasta ahora muchos se refieren al adventismo como una religión que tiene un cuerpo doctrinal razonable y lógico, ¿no? Gracias al método de Miller que lo trajo del deísmo. Una quinta fuerza de influencia en el contexto, en el panorama histórico, en el contexto socio-religioso de la época, es la influencia que ejercieron los puritanos. Este es un quinto elemento que tuvo parte importante en la formación teológica del adventismo. Jugó un rol importante en la formación religiosa de los americanos de inicio del siglo XIX. Los puritanos no solo colocaron un fuerte énfasis en la autoridad de la Biblia y la obligación de los cristianos hacia la ley, sino que además subrayaron específicamente la importancia de la estricta obediencia del sábado. Miren, aquí ya entra a jugar el sábado, aunque tienen una idea un poquito distinta. Lo entendían como el primer día de la semana, o sea, el domingo, pero le llamaban el sábado. O sea, lo importante aquí es el concepto que ellos tienen del sábado bíblico, del sábado del cuarto mandamiento. Solo que le llaman sábado al domingo. En castellano, para nosotros, es fácil llamarle sábado al séptimo día,
pero en otros idiomas no es así. Por ejemplo, en el inglés, ustedes están familiarizados porque están ahí cerquita, al norte. En inglés, el sexto día de la semana es Saturday y el séptimo día es, perdón, el séptimo día de la semana es Saturday y el primer día de la semana es Sunday. No hay Sabbath, no hay Sabbath. Es Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. No hay Sabbath, ¿no? Como en castellano. Entonces, Sabbath, ¿cuál va a ser el Sabbath? Sabbath va a ser el Sunday, dijeron ellos, ¿no? El primer día de la semana. Bueno, aunque ellos lo entendían como el primer día de la semana, pero se referían al sábado, se referían a él como el sábado del cuarto mandamiento, o sea, apuntaban al mandamiento y lo guardaban como ordena la Biblia, tal como ordena la Biblia. No ha habido un grupo a través de la historia del cristianismo que haya puesto más énfasis en la observancia del sábado desde el primer siglo hasta inicio del siglo XIX que los puritanos. En el puritanismo americano, el sábado no solamente era un día de adoración, sino que tenía connotaciones de pacto. Y ahí está lo importante. Tenía connotaciones de pacto, lo que implicaba también fidelidad a Dios. Los adventistas sabatistas, recurriendo a la Biblia, aplicaron correctamente este principio pactual del sábado del séptimo día del cuarto mandamiento y como distintivo del gran conflicto de los últimos días. Así que algo tenemos que agradecer a los puritanos que le dieron vida, importancia y subrayaron enfáticamente la importancia del sábado como una señal de pacto entre Dios y los hombres. Y se referían al sábado del cuarto mandamiento, solo que erradamente lo aplicaron al Sunday, ¿no? Pero algo hay que rescatar de los puritanos. Muy bien, esto con respecto al contexto socio-religioso. En medio de todos estos movimientos, de todas estas filosofías y pensamientos, es que va a surgir nuestra iglesia posteriormente. Pero hay etapas. Vamos a ver ahora, ya entrando al adventismo propiamente, entrando al adventismo, primero adventista sabático y luego más adelante se va a llamar adventista del séptimo día. Pero, ¿cuáles son esas primeras creencias distintivas del adventismo? En primer lugar, déjenme aclarar algo. La iglesia adventista, el movimiento adventista, mejor dicho, es un movimiento cristiano, producto de la unión o de la fusión o de la congregación de muchos creyentes que venían de otras religiones cristianas. Muchos venían del catolicismo, otros del metodismo, otros eran bautistas, conexión cristiana, o de los movimientos restauracionistas, etcétera. Todos creían en Jesús como Salvador. Todos aceptaban la gracia de Dios. Todos creían en la justificación por la fe, porque esa era la enseñanza que venía desde el siglo XVI con la Reforma. Por lo tanto, el movimiento adventista en sus inicios no predicaba acerca del plan de salvación, no predicaba acerca de la justificación por la fe, no predicaba acerca de la gracia de Dios, no predicaba mucho de estas cosas. ¿Por qué razón? No porque no creyese en ellas. Claro que creía en ellas. Lo que sucede es que como todos creían en eso, ellos veían que no era necesario hablarles de esas creencias, porque todos creían en eso. ¿A qué se dedicaron los adventistas de las primeras décadas? A enseñar a la gente lo que no sabían. ¿Y qué es lo que no sabían? Estas doctrinas distintivas, estas primeras creencias distintivas del adventismo. ¿Cuáles son? Las 5 primeras creencias distintivas del adventismo son la segunda venida de Jesús, en términos premileniales, no como otros creían, ahí hay una distinción. En segundo lugar, la creencia en el santuario celestial. En tercer lugar, la doctrina del sábado. En cuarto lugar, la creencia en la inmortalidad condicional del hombre. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, creemos en la inmortalidad condicional del alma o del ser humano. Y en quinto lugar, el don profético manifestado en Elena de White. Entonces nuestra iglesia enseñaba eso porque eso era lo que la gente no sabía. Acerca de Jesús, acerca de la fe, de la justificación, de la salvación, del amor de Dios, de la gracia de Dios, la gente ya sabía. Así que no predicaban de eso. No porque no creyesen, sino porque era lo nuevo, la verdad presente que tenían que predicar.
Entonces vamos con la primera, la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver aquí a un personaje importante, ¿no? Que ustedes lo conocen, siempre lo vemos, a Guillermo Miller o William Miller. La contribución de este hombre, la contribución de William Miller a la teología adventista fue esta enseñanza, ¿no? Que Jesús retornaría al comienzo del milenio y no al final. Ahí está el aporte para la iglesia adventista, al comienzo del milenio. Esta enseñanza premilenialista no era nueva, porque así había sido comprendida durante los primeros 4 siglos de la era cristiana. Así creían los primeros cristianos de esos siglos, que Jesús vendría primero y después de la venida de Jesús vendría el milenio. Pero después del 5º siglo, más o menos, hubo oscurantismo espiritual en el mundo entero, y en ese oscurantismo vinieron algunas otras creencias, y se pensó al revés, que primero pasaría el milenio y después, al final del milenio, recién vendría Cristo por segunda vez. Pero Miller retoma lo que creían los cristianos de los primeros siglos, que primero Cristo vendría y después sería el milenio. Por eso se llama premilenialista. El premilenialismo cree que previo al milenio, primero viene Jesús y después es el milenio. Pero a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la perspectiva postmilenialista, ¿no? La otra perspectiva, había tomado tanta fuerza que había llegado a eclipsar casi totalmente al premilenialismo en los Estados Unidos. Las enseñanzas premilenialistas de Miller generalmente armonizaban con otros premilenialistas a través de la historia. La mayor diferencia radicaba en que Miller concluía que Cristo, y aquí está la mayor diferencia y el aporte de Miller. Había otros también que creían en la segunda venida de Jesús antes del milenio. Sí, había otros, pero Miller se distingue, se caracteriza porque él afirma que Cristo retornaría alrededor de 1843. Puso fecha. Aunque anteriormente algunos ya habían fijado fechas más tempranas, la enseñanza de Miller tuvo gran impacto en la población debido a la explicación lógica. Ya hablamos de él, ¿no? Como un hombre muy razonable, muy lógico, venía del deísmo, usaba líneas proféticas, usaba fechas, usaba las matemáticas, mapas proféticos, ¿no? Entonces era muy lógico, era muy didáctico. Entonces, por eso ganó mucha popularidad, ¿no? Debido a la explicación lógica y matemática en la precisión de sus cálculos proféticos. Otro factor que contribuyó a la popularidad de las enseñanzas de Miller fue la gran intensidad y pasión con que predicaban sus seguidores. Esas enseñanzas de Miller darían forma más adelante al fundamento teológico del adventismo del séptimo día. Su predicación se basaba en la interpretación de la profecía de Daniel 8:14 y la evidencia bíblica con respecto al retorno de Jesús. Muchos estadounidenses presenciarían estos síntomas, sobre todo a los días 12 y 13 de noviembre de 1833, ¿no? Cuando vino la caída de meteoritos, la caída de estrellas, y apuntaban al apocalipsis. Aunque el movimiento millerita, estaba integrado por miembros de varias iglesias, muchos también rechazaron su mensaje. Sin embargo, las verdades expuestas por los milleritas llegaron al corazón de la familia Harmon. ¿Quién es la familia Harmon? La familia Harmon, Ellen G. Harmon de White. Y así, en septiembre de 1843, salieron de la iglesia metodista, la familia Harmon. La familia de Elena de White, que eran metodistas, dejaron la iglesia y abrazaron el adventismo, la creencia en la segunda venida de Jesús. Con base en los cálculos de las profecías bíblicas, Samuel Snow, otro millerita, llega a la conclusión de que se produciría este regreso de Jesús el 22 de octubre de 1844. Él es el que pone esa fecha. Cerca de 100,000 personas, algunos dicen 50,000, otros 80,000, otros más. No sabemos la cantidad exacta, pero estuvo bordeando. 100,000 personas esperaron en sus casas y se reunieron en los bosques a la espera de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Esta fecha ha pasado a la historia y nosotros la conocemos con el nombre de el Gran Chasco. Bueno,
Otra doctrina, otra creencia fundamental dentro del adventismo. Bueno, cabe recalcar que la iglesia toma la doctrina de la segunda venida, pero ya sin poner una fecha, pero mantiene la inminente venida del Señor Jesús y para eso hay señales, ¿no? Y la fecha nadie la conoce. El día y la hora nadie sabe, no ha sido revelado. El santuario celestial es otra doctrina o creencia fundamental dentro de la iglesia. Tengo que ir mirando la hora. Después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, muchos de los seguidores de Miller quedaron desilusionados y molestos, chasqueados. La mayoría dejó de creer en el inminente retorno de Jesús. Salieron tres grupos a partir de allí. Unos creían que el evento era correcto, pero la fecha estaba errada. Entre ellos estuvo Miller, ¿no? Miller siguió creyendo que el evento era correcto, que Jesús vendría, pero la fecha estaba errada y siguió predicando acerca de la venida de Jesús hasta su muerte, aunque ya no tuvo muchos oyentes. Un segundo grupo creía que ambos, tanto el evento como la fecha, eran correctos, ¿no? Que eran correctos, que ambas cosas sucedieron, que Jesús vino y en esa fecha. Entre ellos, por ejemplo, estaban inicialmente los testigos de Jehová. Y dicen, no, sí, Jesús vino, pero vino en forma espiritual, ¿no? O sea, todo se cumplió. Y un tercer grupo creía que la fecha era correcta, 22 de octubre es correcta esa fecha, pero el evento es errado. No es que Cristo viene en esa fecha, sino otra cosa ocurriría en esa fecha. De este tercer grupo, un pequeño grupo de milleritas que creía que sus cálculos habían sido correctos, pero que la comprensión de la purificación del santuario estaba equivocada, comenzaron a enseñar que había sucedido algo más ese 23 o 22 de octubre de 1844. Uno de estos adventistas escribió una vez, nuestras más anheladas esperanzas y expectativas quedó arruinada y un espíritu de lamentación vino sobre nosotros como nunca antes lo había experimentado. Parece como si la pérdida de todos nuestros amigos en la tierra no se la pudiera comparar. Lloramos y lloramos hasta amanecer del otro día. A la mañana siguiente del 23 de octubre, Hiram Edson pasaba por un maizal con un amigo, experiencia que él más tarde él relató, y él dice así: comenzamos y mientras caminábamos, mientras pasábamos por un gran sembradío, me detuve a la mitad de aquel campo. El cielo parecía abierto a mi vista y vi claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote dejase el lugar santísimo en el santuario celestial para venir a esta tierra, más bien él entró por primera vez en esa fecha al segundo recinto de aquel santuario y que tenía una obra que llevar a cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Como resultado de esa experiencia, Edson comenzó a estudiar la Biblia con otros dos creyentes de Nueva York, Crozier y Hahn, quienes publicaron los resultados de su estudio en un folleto titulado Day Down, el amanecer, ¿no? Al amanecer. En este folleto se estudiaba la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, del 1 al 13, y explicaba por qué el novio había tardado. Así que esta doctrina o esta creencia sobre el santuario es muy importante también dentro de nuestra iglesia. Otros mensajes de Dios que trajeron consuelo a los desalentados milleristas las encontramos en la misma Elena de White. En diciembre de 1844, Elena Harmon, todavía no era White, no era casada todavía, recibió su primera visión en la que vio al pueblo adventista marchando por un camino estrecho a la tierra prometida. Esta visión fue el inicio de su ministerio profético, que se prolongó durante 70 años. En febrero de 1845, Ellen Harmon recibió otra visión que confirmaría la experiencia de Hiram Edson sobre la entrada de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial el 22 de octubre de 1844. Ambas visiones proveyeron consolación a los creyentes que sufrieron esta gran decepción o este gran chasco. Y más adelante se va desarrollando esta doctrina uniéndolo con el día de expiación y con el juicio investigador. Pero así es como
empieza a desarrollarse la doctrina del santuario celestial. Tercera doctrina distintiva de la iglesia, la doctrina del sábado. Aquí juega un papel importante Rachel Oakes. Ella es una joven bautista del séptimo día, guardaban el sábado del séptimo día. Esta Rachel Oakes Preston fue responsable de introducir la doctrina del sábado bíblico a los adventistas milleritas, aquel grupo que esperaba el advenimiento. Debido a su influencia, Wheeler, un predicador local metodista adventista, era metodista pero creía en la segunda venida de Jesús, comenzó a observar el sábado como un día de reposo y adoración, probablemente a comienzos de la primavera de 1844. Varios miembros de la iglesia de Washington y New Hampshire, que él ocasionalmente pastoreaba, siguieron su ejemplo. Preble pronto aceptó esta creencia, ya por influencia de Wheeler o directamente por Oakes. Al mismo tiempo que los seguidores del movimiento estudiaban el santuario, surgió también la problemática del día bíblico de descanso y adoración. El primer defensor en guardar el sábado como día de reposo entre los primeros adventistas fue Joseph Bates, importante personaje. Bates llegó a conocer la doctrina del sábado gracias a un folleto escrito por Preble, la edición del 28 de febrero de 1845 en la revista Hope of Israel. Okay. Bueno, vamos a dejar ahí lo de Bates. Vamos a pasar por el tiempo al siguientes personajes. Aquí nos encontramos con tres personajes muy conocidos, famosos personajes, ¿no? Famosísimos personajes. Entre abril de 1848 y diciembre de 1850 se llevaron a cabo 22 conferencias del sábado en Nueva York y en New England. Estas reuniones siempre fueron vistas como oportunidades para líderes como James White, Joseph Bates, Stephen Peirce e Hiram Edson para discutir y sacar conclusiones sobre temas doctrinales. Así, este mensaje gradualmente fue aceptado y formó parte del tema de la primera edición de la publicación de la Iglesia, La Verdad Presente. Quiero mencionar también que junto con Bates y John Andrews, un misionero, ¿no? Un ministro, John Andrews, que más tarde fue misionero, fue también convencido. Y estos dos, tanto Bates como Andrews, a su vez, convirtieron y convencieron a James y a Ellen G. White, como también a Hiram Edson y a cientos de otros más. Y así es como ingresa dentro del adventismo la creencia en el sábado del séptimo día de la semana, del cuarto mandamiento, y con una connotación pactual, con una connotación de pacto, como algo que será distintivo especialmente en el tiempo del fin. Así que el sábado, la concepción que tiene la iglesia adventista del sábado es diferente a cualquier concepción de cualquier otra denominación que tenga acerca del sábado. Aunque inicialmente ellos guardaban el sábado desde las 6 de la tarde, ¿no? Pero a partir de 1855 se aceptó en general de que el sábado comienza con la puesta del sol. O sea, la doctrina se fue desarrollando. Vamos a la cuarta creencia fundamental. Y voy a acelerar, voy a cortar, saltar algunas cosas y voy a mencionar solo lo medular. Aquí hay dos pioneros o dos precursores dentro del adventismo, dos precursores de la creencia en la inmortalidad condicional del hombre. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos en una inmortalidad, pero condicionada a la obediencia. Y lamentablemente Adán y Eva cayeron, por lo tanto perdieron esa inmortalidad. Un nombre importante es Henry Grew. Luego de realizar un estudio sobre el término alma en hebreo, nefesh, y en griego, psique, su conclusión fue que la Biblia enseña que la muerte es lo contrario a la vida. Grew sostuvo que en la Biblia se menciona que los muertos nada saben. Su amor, su odio, todo perecieron ya, ¿no? De acuerdo a Eclesiastés. Este es una especie de precursor y escribió algunos panfletitos. George Storrs, él cumple un papel importantísimo. Él es un nexo, él es una especie de eslabón
entre lo que otros creían con respecto a la condición del hombre mientras está muerto y el movimiento adventista sabatista. Él es un eslabón importantísimo. George Storr. Él es un predicador destacado de reavivamientos dentro del metodismo. Luego de su conversión, sus escritos, porque él se convirtió al adventismo millerita, ¿no? O sea, también abrazó la creencia en la segunda venida de Jesús. Sus escritos adventistas ejercieron una influencia poderosa en llevar a la gente a una mayor consagración de sí mismos y de sus bienes para la obra, especialmente antes del 22 de octubre de 1844. Uy, me salió otro 8 ahí. No es 18,000, sino 1844. Otros personajes importantes que fueron influidos con los escritos de estos dos anteriores. Aquí tenemos a un personaje famosísimo, James White, Jaime White, o Santiago White, como le quieran llamar. En inglés su nombre es James White. No llegó él a escribir ningún libro exclusivo sobre el tema de la inmortalidad condicional del alma, pero sí escribió artículos. Y desde 1847 cada vez escribía más artículos sobre el tema. En el artículo The Judgment sobre la resurrección, White afirma lo siguiente: el evento que introducirá el día del juicio será la venida del Hijo del Hombre, o sea, en la segunda venida de Jesús, para elevar a los santos que duermen, ¿ok? Y para transformar a los que están vivos en ese momento, o sea, la primera resurrección. A continuación se enfoca en el fin de los 1000 años y que al final de los 1000 años se levantarán los muertos malvados para recibir su sentencia por parte de Jesús. O sea, en lugar de la inmortalidad del alma, él enseña acerca de la resurrección de los muertos. Son dos ideas que se contraponen, dos ideas opuestas, porque uno no puede creer las dos cosas. Es lógicamente imposible creer en la inmortalidad del alma, que los buenos están en el cielo y los malos están en el infierno, y al mismo tiempo creer en la resurrección de los muertos. ¿Para qué vendría Jesús a resucitar a los muertos si ya cada uno está donde debe estar? Son dos teorías incompatibles. Y James White apunta, aboga, defiende la resurrección en contraposición con la inmortalidad del alma. Él cree más bien en la inmortalidad condicional del hombre. Otro personaje importante en esta doctrina es Joseph Bates. Él abraza el millerismo, pero él viene de la conexión cristiana. ¿Se acuerdan que al comienzo vimos la conexión cristiana y entre sus creencias estaba la inmortalidad condicional del hombre? Entonces él ya venía con esa enseñanza. En su artículo The Opening Heavens, él condena la plaga del espiritismo que estaba estableciéndose en todo el mundo moral. En ese tiempo había un nacimiento, renacimiento, brote, extensión del espiritismo. Así que en contra del espiritismo que consistía en comunicarse con los muertos, él advierte sobre la tendencia espiritista que podría destruir la literalidad de la resurrección, los cielos nuevos y la tierra nueva profetizados en la Biblia. En su artículo Second Advent Waymarks, o sea, las marcas de la segunda venida, hizo hincapié más bien en las dos resurrecciones. Él hablaba de la primera resurrección de los justos y la segunda resurrección después del milenio de los impíos. Así que también habla de la resurrección y no de la inmortalidad del alma. Otro personaje importante en esta doctrina, Ellen G. White. En 1842, ella detalló sus primeros intereses sobre la inmortalidad del alma cuando oyó un día conversar a su mamá y a una hermana. Y conversaban y hablaban de textos bíblicos, de Eclesiastés, etcétera, donde se decía que los muertos nada saben y que recién cuando venga Cristo se dará a cada uno su recompensa. Para Elena de White en ese momento era una teoría extraña pensar en que los muertos están muertos, dormidos. Pero cuando escuchó el discurso ampliado sobre la inmortalidad condicional del alma, creyó que esto era verdad. Y muestra su completa aceptación a la doctrina de la inmortalidad condicional del alma. Su obra más destacada, aunque ella se convirtió en una escritora prolífica acerca de este tema, es la que más ha escrito con respecto al estado de los muertos. Pero su obra más destacada sobre este tema en particular es Phrenology, Psychology, Mesmerism and Spiritualism. Okay, la frenología, la psicología, el mesmerismo y el espiritualismo, donde detalla los sucesos que vivió
durante la influencia de corrientes espiritistas y la manera en que éstas influyen negativamente en los cristianos. Así que ella, pues, por supuesto, aboga la resurrección y no la inmortalidad del alma. Y finalmente, en este tema de la inmortalidad condicional del hombre, tenemos a Uriah Smith. Él fue autor de muchas publicaciones condicionalistas, ¿no?, acerca de la inmortalidad condicional. Su obra maestra, porque hay varias obras que él ha escrito, pero su obra maestra sobre este tema es Here and After, o Man in Life and Death, el hombre en la vida y en la muerte. Aquí Smith abarca minuciosamente cada detalle de la naturaleza del hombre, la muerte, el destino del hombre, la inmortalidad del alma que creían algunos, pero él la combate, la resurrección y la eliminación final de los impíos. En 1844, los adventistas incipientemente adoptaron ya la visión de la inmortalidad condicional. Smith se convirtió en un defensor y proclamador del condicionalismo dentro de las filas adventistas durante sus años de vida. Pasamos a la quinta y última creencia fundamental, distintiva del adventismo incipiente, del adventismo cuando nacía, cuando todavía ni siquiera se organizaba como iglesia adventista del séptimo día. Y ahí tenemos el don de profecía. Y solo voy a subrayar lo que está aquí por asunto de tiempo, ya no voy a mencionar más. El adventismo del séptimo día, como muchos otros cristianos protestantes, cree en la doctrina de los dones espirituales. Muchas iglesias creen en los dones espirituales. Si no, pregunten a su vecino pentecostal. Creen muchos en los dones espirituales. Sin embargo, los adventistas difieren de los demás en el hecho de que afirman que el don de profecía fue experimentado a través de Ellen G. White. Se desarrollaron dos argumentos principales para alcanzar estos objetivos. Unos fueron argumentos teológicos o bíblicos y otros fueron argumentos prácticos o experienciales. Entre los argumentos bíblicos, los sabatistas de ese entonces, no había iglesia adventista del séptimo día, los sabatistas argumentaron que la Biblia apoyaba la idea del espíritu de profecía y también en mujeres, y utilizaron varios pasajes de la Biblia. Entre ellos, los más famosos son estos tres de aquí, ¿no? Joel 2, Hechos 2, que anuncia cómo va a ser en los últimos tiempos el don de profecía, e Isaías 8:20, ¿no? Con estos textos ellos probaban que el don profético de Elena de White estaba en concordancia absoluta con las Sagradas Escrituras. En cuanto a los argumentos prácticos, el don profético era visto a la luz de su influencia positiva, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y como elemento de enriquecimiento espiritual entre los creyentes. El hecho de que el fruto era bueno demostraba que el don profético de Elena de White era genuino. Y además, entre otros argumentos está que pusieron ellos al comienzo, es que ninguna enseñanza de Elena de White se opone o difiere a lo que la Biblia enseña. En ninguna parte, en ninguna enseñanza. Todas apuntan a la Biblia. Hay una armonía y concordancia absoluta. Y una de las pruebas de los profetas es que todo lo que dice se cumple. Hubo algunos elementos, algunas características sobrenaturales que se notaron en ella, pero sobre todo, por sus frutos los conoceréis. Las enseñanzas de ella dieron sublimidad a la iglesia, la unificaron, le dieron fortaleza, y gracias al ministerio profético de Elena de White, nuestra iglesia adventista del séptimo día es ahora lo que es, una iglesia con un cuerpo doctrinal sólido, lógico y razonable. A manera de conclusión, alrededor de 1848 y 1849, nuestros predecesores sabatistas, que son nuestros antecesores, habían concluido que el centro del mensaje distintivo del adventismo se basaba en la comprensión del santuario celestial, el sábado del séptimo día y la ley de Dios, la visible y premilenial segunda venida de Cristo, la naturaleza condicional del ser humano, esa palabra inmortalidad está mal allí, del ser humano o del hombre, y del don de profecía evidenciado en Ellen G. White. Todas estas creencias distintivas del adventismo, dentro del contexto de los tres ángeles, fueron predicados durante los primeros 40 años. Ahí está
en esta partida de nacimiento cuáles han sido las primeras características distintivas